Conviene, para aclarar el contraste, dar algunas definiciones que se manejan en el discurso masculino. Lo erótico es la belleza libidinizada, mientras que lo pornográfico es fealdad funcional. Fíjense, aquí vamos a ver algunas distinciones que hace esta autora para tratar de acotar lo que es pornografía y diferenciarlo de lo que es erotismo. Obviamente, me adelanto a decir esto, obviamente entre un extremo y el otro, entre lo pornográfico y lo erotismo, hay zonas intermedias que es a veces difíciles de acotar, de definir, de conceptualizar. Pero bueno, ella dice, lo erótico es belleza libidinizada y lo pornográfico es fealdad funcional. Lo Duca, otro autor, dice, la pornografía designa no tanto la sexualidad como su representación, la mirada que sobre ella misma se dirige. Entonces, vamos a ver un autor, creo que lo tengo aquí, que dice, no habría pornografía sin mirada. Sin mirada y pornografía son una pareja inseparable. Veremos que esa es una definición incompleta, porque la pornografía, en mi opinión, no solo radica en lo visual, lo pornográfico, y me aventuro a decir lo sexualmente explícito, no se limita exclusivamente al sistema semiótico visual, sino que también lo sexualmente explícito puede estar también en el texto, en la escritura, en la descripción detallada de ciertos rasgos que consideramos sexualmente explícitos. Entonces, déjenme decir eso de entrada. Tendemos a pensar que lo pornográfico es solo visual, es fotografía, video, cine. Yo creo que es también palabra y hay novelas tan pornográficas, sin imagen alguna, basadas en puro texto, que son tan sexualmente explícitos como las visuales. Pero tendemos a pensar que lo pornográfico y lo sexualmente explícito está limitado solo a lo visual, a la fotografía, al documental, etc. Lapouche dice, la fotografía es un relato de una ideología sobre lo sexual transmitida a nivel de los medios. La pornografía es un relato de una ideología sobre lo sexual. Ese es un punto de vista interesante porque remite lo pornográfico a un plano distinto, al plano de la ideología. Y por ahí podríamos conectarlo a lo que decíamos en el seminario, al plano de lo espectacular. Pero no me voy a desviar por allí, ¿no? Simplemente señalo estos puntos para mostrar cuán complejo es el problema, ¿no? Mazzotta dice, el erotismo reina cuando puede ser sugestión, alusión, demora hasta la obsesión incluida. Fíjense, este argentino, Oscar Mazzotta, hace un señalamiento que creo que es por donde tendríamos que en parte orientarnos. Dice, el erotismo, no la pornografía, el erotismo reina cuando puede ser sugestión, alusión, demora hasta la obsesión incluida. Y Lo Duca agrega, la pornografía consiste en hacer dinero con el sexo. El erotismo trata de dilucidar los mecanismos del placer por medio de ese efecto de conocimiento que es específico de la creación artística. Entonces, esta definición que yo no comparto para nada, pornografía consiste en hacer dinero con el sexo, me parece que es una definición utilitaria, pragmática, que despoja la pornografía de todos sus valores semióticos, significacionales. Me parece que es interesante reflexionar un poco sobre lo que dice, ¿no? Repito, lo erótico se vincula principalmente con la pulsión escópica. No sé si conocen el concepto de la pulsión escópica. Ustedes saben que Freud habló de la pulsión sexual como la pulsión fundamental del comportamiento del ser humano. Eso me hace recordar una imagen muy famosa, un dibujo, una caricatura de Freud en la que aparece con su barba y sus lentes y tiene dibujada una mujer desnuda en la cabeza, que la hacen muy bien, perfecta, porque la hacen con las entradas de la calva de su cabello y tal. Esa es la imagen que me viene cuando hablo de la función escópica y de Freud. Pero Lacan, que es un psicoanalista, era un psicoanalista francés muy famoso, Lacan desarrolla la pulsión, es quien habla de la pulsión escópica, que es este placer que obtenemos en el ver. Y esa pulsión escópica tiene dos direcciones. La pulsión escópica puede ser en la dirección del ver, lo que llaman el voyeur o el voyeurismo,
¿verdad? El placer obtenido del ver, del observar. Pero habla también de la pulsión escópica como exhibición, el placer que obtenemos en exhibirnos ante los otros, demostrarnos ante los otros, que, bueno, al grado extremo son estas personas que andan siempre con un abrigo y enseñan su sexo a las mujeres para ese tipo de cosas, ¿no? El exhibicionismo y el voyerismo son, digamos, un mismo fenómeno, pero que tiene dos direcciones que se conoce como pulsión escópica. Es el placer que se deriva del ver, ¿no? Entonces lo erótico, dice Jiménez Gatto, se vincula principalmente con la pulsión escópica, el deseo de ver que nunca está satisfecho del todo. Es el juego de la presencia y de la ausencia, de lo visible y lo invisible. Eso es lo erótico para Jiménez Gatto. En cambio, lo pornográfico opera una desaparición de la ausencia. No hay ausencia, es una presencia. Lo pornográfico supone una presencia, una imagen, todo es visible. La imagen se ofrece sin velos a la voracidad de la mirada. Hago aquí un pequeño excurso. Creo que este elemento, lo visible, y yo agregaría lo imaginable producido por el texto escrito verbal, son elementos que tenemos que tomar en cuenta para una definición de lo sexualmente explícito. Si lo sexualmente explícito tiene que ver con lo visible o con lo construible a través del texto, explícitamente. La pornografía aparece como propio del dominio corporal masculino y de la sumisión corporal femenina. El sistema masculino de representación del deseo, con su insistencia en la erección, penetración, descarga, no incluye el goce de la mujer. La pornografía nos muestra bien que no se trata de nuestro goce, dice ella, sino de nuestra sumisión, su goce, nuestra misión, a un imaginario del cuerpo y del deseo que no es el nuestro, no es el de la mujer. Para mejor comprender el erotismo, agrego yo, es útil relacionarlo con la coquetería femenina, una práctica estudiada por el sociólogo neokantiano George Simmel. Antes de leer la cita, les recuerdo el marco. Creo que para que podamos acercarnos a una definición de lo que es sexualmente explícito, tenemos que poner eso en el universo de todos los conceptos que tienen que ver con lo erótico, sexual, pornográfico, etc., y sus prácticas. Simmel dice: lo propio y peculiar de la coquetería consiste en producir el agrado y el deseo por medio de una antítesis y síntesis típicas, ofreciéndose y negándose. La coquetería es ofrecerse y negarse simultáneamente o sucesivamente, diciendo sí y no, como desde lejos, por símbolos e insinuaciones. Aquí entra lo semiótico, por símbolos, signos, insinuaciones, dándose sin darse, o para expresarnos en términos platónicos, manteniendo contrapuesta la posesión y la no posesión, aunque haciéndolas sentir ambas en un solo acto. Parece que es una definición estupenda de coquetería, que incluso no solo podemos aplicar a la coquetería femenina, sino también a la masculina, ¿no? Es un dar y no darse, ¿no? El erotismo es allí, ¿no? Entonces, la coquetería. Entonces, la coquetería pisa las fronteras con el erotismo, porque la coquetería también está de algún modo introduciéndose hacia el erotismo, no hacia el sexo propiamente dicho, mucho menos hacia la pornografía. Entonces, bueno, estos caminos en estas fronteras es lo que hace complicado poder delimitar con cierta propiedad, con cierta eficacia, lo que es sexualmente explícito, no lo que es pornográfico, no. La coquetería femenina, agrega Simmel, implica un juego de cubrirse a medias. El motivo fundamental que la genera es el encanto de la libertad y del dominio, y su fin fundamental sería agradar, subyugar, ser deseada, así como en las prácticas corporales que se fundamentan en el erotismo. También, cito, la coqueta se conduce con plena finalidad, pero rechaza el fin a que esa conducta debiera conducir en la realidad y lo encierra en el placer subjetivo del juego. O sea, la coquetería es un juego, fundamentalmente es un juego. Es dar un paso hacia adelante y otro hacia atrás, es ofrecerse y negarse, porque eso construye un imaginario
que podría perfectamente sí terminar naturalmente en una relación sexual. Claro, sí me habla de la coquetería femenina, pues porque, digamos, en sus tiempos la coquetería era un dominio propio de la mujer y no del hombre. Y hoy día sabemos que eso ha cambiado mucho. La coquetería y lo erótico tienen pues en común su condición de juego, de oferta escamoteada, de tentación, de estímulo a la imaginación, a lo posible. Ambas prácticas utilizan un enorme repertorio codificado de signos y sintagmas que tanto emisor como receptor conocen. Como dije ahorita, la coquetería y el erotismo se solapan a menudo, pertenecen a fronteras muy comunes. Pero aquí comienzo a destacar lo que me interesa más desde mi punto de vista semiótico, ¿no? Esas dos prácticas, coquetería y erotismo, utilizan un enorme repertorio codificado de signos y sintagmas que tanto emisor como receptor conocen. Es decir, el actor que practica la coquetería tiene un repertorio de signos para practicarla, pero el receptor conoce ese código, sabe cómo entrar en el juego. Sin embargo, mientras la coquetería utiliza con mayor énfasis signos que en su mayoría se centran en el rostro, pestañear, mohines, miradas, sonrisas, etc. La mirada aquí es particularmente importante en la coquetería. Mientras la coquetería utiliza pues muchos de sus signos, la mayoría están centradas en el rostro, aunque no todos. El erotismo utilizará en su mayoría signos corporales centrados en zonas erógenas, contoneos, aperturas de piernas, manos que acarician el propio cuerpo, trasero, etc. Es decir, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la coquetería utiliza muchos signos del rostro, particularmente de la mirada, mientras que el erotismo en general utiliza más signos vinculados al resto del cuerpo, a la manera de contonearse, de caminar, de cruzar las piernas, etcétera, etcétera, de acariciarse, etcétera. Entonces allí hay, digamos, una distinción entre coquetería y erotismo, aunque insisto, a menudo pues estas prácticas se solapan. Si yo pusiera aquí la coquetería y pusiese aquí el erotismo y pusiese de este lado, de hecho creo que lo hago más adelante, el contacto sexual y luego la pornografía, habría como una cierta linealidad que avecinda estas diferentes prácticas. Si relacionamos coquetería, erotismo y pornografía, diríamos que en el marco de los imaginarios pasionales, una progresión que fuese del amor platónico en un extremo al sexo carnal en el otro tendría a la primera, a la coquetería, más próxima al amor platónico y a la tercera, o sea, la pornografía, más próxima al sexo carnal, mientras que el erotismo estaría a medio camino entre una y otra. Esta es la línea que les insinuaba. Ese esquema, por supuesto, está incompleto, pero creo que de lo que se trata es un poco de resumir las vecindades entre estos 5 conceptos. El amor platónico, idealístico. No sé si han leído la novela de Goethe que se llama El joven Werther. Es un clásico ejemplo del amor platónico, es el amor que se recrea en la imaginación, que no piensa nunca en el sexo carnal, sino en la bondad, en la belleza, en los atributos del espíritu, más que en los del cuerpo, de la mujer amada, etc. Es el amor platónico llevado a un extremo de pureza, donde pensar en sexo carnal es casi un pecado, ¿no? Es un amor que habla no tanto de la belleza física, sino de la belleza espiritual. Entonces, si ponemos eso en un extremo y el sexo carnal en el otro, veremos que entre un extremo y el otro hay tránsitos, como la coquetería, el erotismo o la pornografía. Si bien el modelo anterior crea fronteras semióticas entre unos fenómenos y otros, fronteras que apuntan hacia la inteligibilidad de estas 3 prácticas, sabemos que en la realidad, que siempre es más rica y variada que cualquier modelo, a menudo estas fronteras se solapan, se combinan y se mezclan para crear riquezas particulares, a veces inesperadas. Este otro esquema aquí muestra un poco, a partir ya un poquito de más atrás, ¿no? Se parte de la idea de cuerpo,
que querámoslo o no, la noción de cuerpo va a estar siempre en cualquier definición que construyamos de lo que es sexualmente explícito. La idea de cuerpo y sexo entendido como reproducción y como placer, como dos elementos extremos, entre los cuales siempre hay también zonas de tránsito entre uno y otro, ¿no? El placer apunta a la sensualidad, y la sensualidad podemos dividirla en erotismo y pornografía. El erotismo apunta hacia el goce y por esa vía hacia el arte, mientras que la pornografía puede apuntar a la obscenidad, pero también puede conectarse con el arte. Pero, digamos, puse allí la obscenidad de lo que entendemos un poco en lenguaje común por obscenidad. Se trata de algo, de una práctica sexual que choca con ciertos códigos preestablecidos, mientras que el erotismo, el goce, tiene, digamos, connotaciones más positivas. Esos componentes aquí reduccionistamente esquematizados se solapan y se interdeterminan, de modo que sus límites son borrosos y difíciles de discernir. Sin embargo, es importante señalar algunas diferencias. En los procesos de recepción, de ese proceso de comunicación, que es también la comunicación sexual, escribí hace como 20 años un artículo en el que hablaba de la relación sexual como proceso de comunicación para una conferencia de psiquiatras. La relación sexual como un proceso de comunicación. Y no podemos perder de vista que en ese proceso de comunicación, por supuesto, hay procesos de recepción, de emisión, de transmisión, etc. Ahora bien, en los procesos de recepción, mientras el erotismo puede afectar todas las formas perceptivas, el erotismo puede ser visual, táctil, odorífico, gustativo, auditivo, la pornografía es predominantemente visual, pero no exclusivamente. Aunque también se la encuentra en registros sonoros donde se habla de pornofonía. Su historia revela que la pornofonía fue una derivación de las danzas eróticas que alcanzó su masificación con la intervención de la fotografía y luego con el cine y el video. Mientras los imaginarios propios del erotismo actualizan procesos semióticos relativos a juegos de fantasía, al goce espiritual e intelectual, los de la pornografía enfatizan el goce visual de lo carnal, de lo sexual. Obviamente, a menudo los límites entre uno y otro, insisto, son borrosos y los tránsitos un poco aleatorios. En una perspectiva semiótica, la diferencia entre pornografía y erotismo no radica en el sí del cuerpo, sino en su práctica expresiva, comunicativa, es decir, en el conjunto de los signos corporales que se privilegian en el mensaje, en la comunicación. Entonces, para la perspectiva semiótica, insisto, la diferencia entre uno y otro radica no en el cuerpo propiamente, sino en los conjuntos de signos que con ese cuerpo utilizamos. En consecuencia, digo yo, para aproximarse a una distinción entre erotismo y pornografía, será necesario tomar en cuenta varios criterios. A, los sistemas sígnicos que la realización corporal actualiza en un momento determinado, los movimientos, las miradas, la gestualidad, la vestimenta, los adornos. Habrá que tomar en cuenta, en segundo lugar, la situación específica, escenografía, luces, música, colores, objetos, dispositivos, etc. Tercero, las circunstancias, donde incluyo actores, tiempos, lugares. Cuarto, los contextos, es decir, textos, paratextos, hipertextos. Quinto, las mediaciones sonoras, visuales, audiovisuales. Sexto, la organización narrativa, secuencialidad, inicio, desarrollo, desenlace. Es decir, si vamos a hacer el análisis de un texto cualquiera para distinguir entre erotismo y pornografía, tendríamos, sugiero yo, que utilizar al menos estos 5 o 6 conceptos, son 6, ¿verdad? Elementos que nos permitan ir acotando lo que distingue a la pornografía del erotismo.
digamos, es un esquema dado para una aplicación práctica en la que se pueda distinguir erotismo y pornografía. Bueno, decía, si correlacionamos los conceptos de sexo, erotismo y pornografía, podríamos formular la hipótesis según la cual el erotismo privilegia los signos del cuerpo y vela, disimula, oculta, aplaza el sexo en sí, mientras que la pornografía privilegia el sexo como referente, lo convoca de manera explícita, lo destaca, mientras al mismo tiempo ignora o minimiza los signos del erotismo. Es decir, hay muy poco erotismo o casi nada de erotismo en la pornografía y hay muy poco o casi nada de pornografía en el erotismo. Un ejemplo, digamos, de estos conceptos es el striptease. Me pareció importante, digamos, referirnos a una práctica concreta, a una práctica sexual, vamos a decir sexual en genérico, como el striptease. Y bueno, ahí decía yo, la diferencia de lo que piensa Galimberti, que es un antropólogo italiano, creemos que el striptease, junto con expresiones como el pole dance, supongo que todos conocen el pole dance, el striptease es probablemente la danza que más explota el erotismo. De allí su extensivo uso de signos corporales, no tanto faciales como corporales. El striptease se caracteriza por una organización narrativa que va de lo cubierto a lo descubierto, o mejor, de lo oculto a lo visible. Se trata de un desvelamiento corporal progresivo que sigue una sintaxis clásica y que se estructura sobre dos ejes fundamentales, el tiempo y el espacio corporal. El striptease funciona en una progresión narrativa en la que se va de lo máximamente oculto a lo mínimamente oculto. Y ese es casi un esquema clásico, ¿no? Todos hemos visto en películas o en videos el striptease, en el que hay una progresión narrativa relativamente clásica, estandarizada, ¿no? Y esa organización narrativa está fundamentada sobre el tiempo en el que se desarrolla y sobre el espacio corporal. Va de zonas menos erógenas del cuerpo a las zonas más erógenas del cuerpo. En cuanto al tiempo, se caracteriza por un predominio de la lentitud en el striptease. De allí que el cuerpo actúe con parsimonia, una característica que busca explotar la semiosis del deseo visual y que hace que los movimientos vayan articulados en general a una música, que es también en general parsimoniosa y lenta. En cuanto al espacio corporal, el striptease sigue dos direccionalidades principales. La primera está relacionada con el desvelamiento de zonas del cuerpo, un proceso que va de lo más visible a lo más oculto, de lo permitido ver a lo prohibido ver, y que tiene como punto de culminación el sexo, sea este de la mujer o del hombre, en el striptease masculino. En esta direccionalidad, la vestimenta es de una poderosa significación, pues es ella la que oculta, y es lo oculto, lo no visible, lo que los ojos que miran quieren descubrir. Aquí las ropas cumplen la función del velo, un elemento que, como dice Fabri, un semiótico italiano muy conocido, cito, posee la fuerza, el velo, posee la fuerza de una metáfora filosófica y estética. Es un dispositivo retórico comparable con aquello que separa el significado literal de los tropos que lo adornan o descubren. La segunda direccionalidad es aquella que le permite a la bailarina del striptease articular los movimientos de brazos y piernas de modo que resalten las zonas más erógenas del cuerpo, que son busto y caderas. Es precisamente porque son las zonas de mayor significación erótica que los brazos, las piernas y sus movimientos van a subrayarlas. Y la tercera direccionalidad es la de las miradas de la bailarina, porque la bailarina también explota la mirada, que transitan constantemente entre las que ella dirige a su propio cuerpo y las que dirige a las miradas de quienes miran. Una direccionalidad que busca construir una complicidad pasional entre una y otros. He hablado en femenino porque
es el striptease clásico, el de la mujer, ¿no? Pero por supuesto, esa connivencia pasional que se construye con la semiótica de las miradas se diferencia, por ejemplo, de las que quienes miran en el marco de un museo o de una galería establecen con respecto al desnudo artístico, donde predomina una conexión más intelectual, más racional. Entonces aquí hay una distinción entre dos tipos de mirada. Podemos mirar un cuerpo femenino en un striptease y esa mirada es completamente diferente a la que hacemos sobre un cuerpo femenino en una obra de arte. Si el striptease clásico se fundamentaba sobre el activo desvelamiento de los ropajes corporales por parte del o de la stripper, hoy también se practica otro tipo de striptease pasivo, en el cual los espectadores asumen un rol activo y son los espectadores quienes quitan a menudo con la boca los ropajes del stripper. Esto es una práctica que analizamos en un trabajo sobre las despedidas de solteras, que en Ecuador supongo que también se hace, ¿no? Hice un ejercicio sencillo que todos hacemos a menudo cuando se trata de estas cosas, es buscar la definición de los términos. Y los términos aquí son contenido sexualmente explícito. Por supuesto no busqué contenido, me concentré en sexualmente explícito. Y el DRAE dice, ¿qué es sexualmente? Sexualmente quiere decir de manera sexual, desde el punto de vista sexual. Esa es la definición del diccionario. Ahora, esta definición excluye lo erótico, pero no lo pornográfico. Si yo veo que en esta definición se tiende a dejar un poco de lado, en lo sexualmente se trata de dejar un poco de lado lo erótico, porque lo erótico es socialmente aceptado. Además, lo erótico, yo diría, una opinión personal, lo erótico es deseable, es bueno, nos enriquece como seres humanos. Nos abre unas perspectivas de un goce totalmente legítimo, permitido, lo erótico, ¿no? Entonces, esta definición excluye lo erótico, ¿no? y por lo tanto excluimos lo erótico de lo sexualmente explícito. Ese es un pequeñísimo avance, pero digamos, como decíamos, en el conjunto de todas las prácticas y conceptos sexuales es bueno ir sacando las que no nos interesan para tratar de ir un poco hacia el núcleo de lo que realmente nos interesa. Entonces yo creo que excluimos lo erótico, no así lo pornográfico. Por lo tanto, en principio, los contenidos pornográficos parecerían definirse como contenidos sexualmente explícitos. Bueno, vamos un poquito más adelante. Dice, la pornografía tiene niveles y clasificaciones. O sea que podríamos decir que no todo lo pornográfico es automáticamente sexualmente explícito, ¿verdad? Ahí establecemos otra pequeña distinción, ¿no? Por ejemplo, encontré ahí en internet una clasificación que, por ejemplo, hacen en Australia de los tipos de pornografía. La pornografía RC, que significa que el material ofendería a un adulto razonable, el contenido Refused Content. La pornografía marcada como XR, que significa que en esa pornografía hay actividad sexual explícita. Actividad sexual explícita. ¿Podría ser este de pronto un criterio para definir lo sexualmente explícito? Y hay, bueno, ese tipo de pornografía, dice aquí, pues no es deseable para niños, entendido por ello los menores de 18 años. Ok, esa es una primera aproximación ahí. Creo que tengo otra diapositiva, que creo que es la última, sobre entonces la definición de qué quiere decir explícito. Dice, ¿qué es lo explícito? Entonces el DRAE dice que expresa clara y determinadamente una cosa. De manera que si vamos a hablar de sexualmente explícito, tiene que ser claro y determinado. Si vamos a clasificar algo, un mensaje de televisión, de prensa, como sexualmente explícito, tendríamos que satisfacer el requisito de claro, no, se me perdió ya, claro y determinado, claro y concreto. Así que si sabemos qué es sexualmente y qué es explícito, podemos afirmar, al menos provisionalmente, que un contenido es sexualmente explícito cuando un mensaje, yo digo verbal o visual, presenta de manera clara y manifiesta alguna práctica sexual.